Bueno, lo primero, gracias por venir. Estar aquí un sábado de madrugada, como aquel que dice, es todo una valentía. Con que gracias y daros las gracias a vosotras mismas. Y vamos a empezar. Vamos a empezar como siempre con esa escucha al cuerpo. Ese enraizamiento de nuestros pies. Esa base de sustentamiento que va subiendo por nuestras rodillas hacia nuestros isquiones, llegando a la pelvis, buscando esa neutralidad, ni hacia adelante ni hacia detrás, poniendo atención en nuestro abdomen, ese abdomen que está suave. Poco a poco subimos hacia el pecho. Ese espacio donde nace la dulzura, poco a poco subimos hacia los hombros. Buscamos que esos hombros rueden hacia detrás, se deslicen hacia abajo, dando espacio a nuestro cuello, alejando esos hombros de las orejas. ¿Me oís todos bien, verdad? Desde ahí subimos a nuestro cuello, buscando esa movilidad sutil, pero esa proyección que nos va elevando hacia el cielo. Subimos al espacio de la cabeza, donde relajamos mandíbulas, donde notamos cómo el aire entra y sale de nuestras narinas. Desde ahí subimos al entrecejo, dándole espacio, buscando subir a lo alto a la coronilla, imaginando cómo se eleva todo nuestro cuerpo, como ese hilo invisible nos proyecta hacia la verticalidad. Notamos ese enraizamiento, hoy más que nunca, en la tierra. Notamos cómo sube esa energía hacia la cabeza y de la cabeza hacia el cielo y nos mantiene en esa verticalidad sutil, sin forzar. Ponemos atención en esa respiración. Siente el cuerpo aquí, en este amanecer. Y vamos a ir llevando nuestra respiración
hacia el cuerpo, hacia las 3 cavidades, la pélvica, la torácica y la craneal. Observamos cómo la respiración actúa en cada una de ellas. Cómo moviliza sus diafragmas, cómo genera un movimiento de expansión al inspirar y de contracción al exhalar. La respiración mueve las 3 esferas, los 3 diafragmas en un gesto común. Poco a poco vamos a ir llevando la atención a la primera cavidad, llevando esa atención al abdomen, al espacio pélvico. Al inspirar, la pelvis y el sacro se mantienen en una posición neutra. Los músculos abdominales se estiran. El abdomen se hincha. El diafragma pélvico se relaja. Al exhalar, el diafragma pélvico se contrae. Los músculos abdominales se activan. El abdomen se contrae suavemente. Siente ese movimiento de inhalación y exhalación como una marea interna, continua, estable. Al inspirar, los músculos abdominales se estiran. Al exhalar, el diafragma pélvico se contrae. Al inhalar, el abdomen se hincha. Al exhalar, los músculos abdominales se activan. Tu abdomen va hacia adentro. Al inhalar, el diafragma pélvico se relaja. Al expulsar, el abdomen se contrae suavemente. Siente esa última respiración en esa cavidad pélvica, en ese diafragma pélvico. Siente ese movimiento, como esa marea interna, continua, estable. Quédate respirando en esa cavidad.
Haz la última respiración en esa cavidad pélvica y ves llevando tu atención al pecho, a esa cavidad torácica. Esa cavidad que se abre en esas tres dimensiones: delante, detrás, derecha, izquierda. Al inspirar, la caja torácica se ensancha. Al exhalar, todo vuelve a su posición inicial. Al inspirar, la cifosis dorsal se endereza suavemente. Al exhalar, percibe ese abrir y ese volver sin esfuerzo. Inhala. Abre esa cavidad torácica. Nota cómo se expande, cómo entra el aire en tus pulmones. Al exhalar, tus pulmones se vacían y todo va volviendo a su sitio. Percibiendo ese abrir y ese volver sin esfuerzo. Respira en ese espacio. Hacemos la última respiración en esa cavidad. Y ves llevando la atención ahora hacia la cabeza. Esa tercera y última cavidad. Lleva la atención al espacio interno del cráneo. Al inspirar, observa el ensanche de la cabeza hacia derecha e izquierda. Al exhalar, observa el ensanche delante y detrás. Inspira. Observa un ligero cierre delante y detrás. Exhala y observa el cierre de los lados. Inspira y observa un pequeño movimiento de flexión que alarga la columna cervical. Exhala y observa cómo la cabeza vuelve a su posición inicial. Es un movimiento muy sutil, pero muy presente. Imagínate que ese espacio interno de tu cabeza es como una pelota de rugby que al inspirar se ensancha hacia los lados, se abre y al exhalar se alarga como ese balón de rugby delante, detrás. Hace ese movimiento de expansión y contracción. Ese movimiento muy sutil, casi imperceptible.
un movimiento muy presente. Haz la última respiración en esa cavidad. Ahora siente el conjunto. Pelvis, abdomen, caja torácica y el espacio craneal, la cabeza. Al inspirar, aumenta la presión en las cavidades, se abren, se llenan. Al exhalar, disminuye la presión interna. Al inhalar, el cuerpo se expande. Al exhalar, las curvas de la columna, al exhalar, el cuerpo se recoge. Al inspirar, las curvas de la columna se enderezan suavemente. Al exhalar, las curvas vuelven a su lugar. Respira en esas tres columnas, en esas tres cavidades, en todo ese espacio de la columna. Y poco a poco deja de observar por partes y siente el cuerpo como una unidad, un solo movimiento que se expande al inhalar, que se recoge al exhalar. Hacemos esa última respiración en esa unidad, en ese movimiento. Y desde aquí, desde este cuerpo que respira, vamos a ir orientando poco a poco la atención hacia una escucha más interna, más sutil, hacia Sat, Chit y Ananda. Es la naturaleza del ser, no es algo que haya que conseguir, es algo que ya está. Es algo que en la práctica vamos simplemente reconociéndolo. Lleva la atención hacia Sat, el ser, hacia ese espacio del abdomen, donde reside el chakra de Manipura. A ese espacio estable, presente. Sat es la presencia, la unidad, el ser único, lo que es sin separación. Mientras que respiras ahí,
Permite que poco a poco te vayas abriendo al presente, a la unidad de la existencia, al ser. Y digo internamente, al inhalar me abro a la unidad. Al exhalar me entrego a la unidad. Inhalo, me abro a la unidad. Exhalo y me entrego a esa unidad. Y poco a poco, más allá de las palabras, siente. Como si dejaras de estar separada, separado, como si te fundieras con lo que es. Deja de identificarte con lo individual y descansa en el ser, en lo esencial, en esa sustancia que lo sostiene todo, que lo envuelve todo, de donde todo nace y a donde todo vuelve. Todos compartimos esa misma esencia. Y en esa presencia, sin carga, sin juicio, todo es acogido, todo es integrado. Inhala en esa unidad. Exhala, entrégate a ella. Respira en ese espacio de Sat, en el abdomen, Manipura, esa fuerza. Ese ser. Haz la última inhalación en Sat, abriéndote la unidad, entregándote a ella. Y vamos poco a poco llevando la atención ahora a la cabeza, a la zona del entrecejo, el chakra de Agnya, Chit, la conciencia. Chit es la conciencia, la capacidad de ver, de percibir. Al inspirar, decimos internamente, puedo ver, puedo percibir. Al exhalar, decimos, puedo escuchar. Percibir es conciencia, que está siempre disponible. Sigue permaneciendo abierta, abierto, presente, cogiendo todo lo que vaya llegando, observando los pensamientos, las sensaciones, la actividad de la mente. Busca no engancharte a nada de ello. Y ves recorriendo si surge una emoción, una frase, una sensación.
Chit es como la luz que nos ayuda a ver con claridad, acogiendo la mente, el cuerpo, la energía. Aceptas todo lo personal y desde ahí observas desde el testigo. Y desde esa claridad te ves más grande que todo eso que percibiste en tu mente. Te vuelves más neutral ante todo lo que sucede en tu mente. Ves los movimientos y en el fondo la quietud. Y en esa quietud que permanece observas todo lo que aparece. Los movimientos de la mente y sus pensamientos. Inhala, puedo ver, puedo percibir. Exhala, puedo escuchar. Lleva esa respiración a Agnya, al entrecejo, a esa conciencia Chit. Haz la última respiración en Chit. Y ves llevando la atención poco a poco al corazón, a ese espacio del chakra de Anahata, Ananda, la dicha. Respira ahí. Ananda es la dicha, el gozo, el sentir profundo. Al inspirar, siento respeto. Al exhalar, siento paz. Al inspirar, siento ecuanimidad. Al exhalar, me siento libre. Al inhalar, siento desapego. Al exhalar, siento amor. Es el momento de sentir todo lo que has aceptado, todo lo que has acogido. Ahora puede ser sentido en un espacio amplio donde aparece la calidez, la gratitud, la compasión, la ternura, la libertad, la paz. Y poco a poco, cuando ves lo ilusorio, aparece una ligereza, una alegría, una independencia interna. En esa serenidad profunda puedes sentir ese amor sin condiciones, esa gratitud, ese comprender el perdón, sentir la libertad y quizá intuir esa dicha, ese gozo que no depende de nada, que es el ser, Ananda. Inhala en ese espacio del pecho, de Anahata, de Ananda, esa dicha, ese gozo. Y al inspirar siente ese respeto, ecuanimidad, desapego. Al exhalar siente paz, libertad, amor. Quédate ahí respirando, en ese espacio.
Haz la última respiración en ese espacio y permanece unos instantes en ese espacio donde cuerpo, conciencia y corazón son uno, respirando en silencio. Y desde este silencio, desde esta presencia, vamos a dejar que el sonido aparezca como una vibración que nace dentro y se expande. Siente la luz del amanecer fuera y también dentro de ti. Como si todo lo que has recorrido se abriera ahora a la luz. Puedes invocar internamente esta intención, que la luz ilumine mi mente, que mi mente se vaya purificando, que haya claridad en mi forma de ver, que esa luz me acompañe en mi vida. Puedes recitar el mantra en voz suave o internamente. Y mientras lo recitas, siente como si esa luz fuera entrando, iluminando, aclarando, purificando la mente, soltando lo que no es claro, lo que confunde, lo que pesa. Y poco a poco esa luz no solo está en la meditación, sino que empieza a formar parte de ti, de tu forma de ver, de pensar, de vivir.
Ves volviendo al silencio, a la respiración, al cuerpo. Sintiendo esa claridad como algo que ya está en ti y te acompaña siempre. Vamos volviendo despacio al cuerpo, a esa claridad, a ese ser que somos, esa presencia, esa dicha. Hacemos la última respiración consciente.
prisa, con calma. Vas volviendo desde esa presencia, desde esa claridad, desde esa luz que eres. Hari Om Tat Sat. Om Shanti.